Guía para resolución del práctico 4 que tiene que ver con mecanizados en el torno dentro de tecnología de fabricaciones mecánicas. Cada uno ha sido asignado con un ejercicio que por lo general trae un tipo de pieza cilíndrica con un largo determinado, un diámetro especificado y un lote de cantidad de piezas que tiene que determinar a mecanizar según un tipo de material y de acuerdo a un régimen de producción que podría ser de mayor productividad o de mayor economía. Vamos a ir introduciéndonos en el ejercicio, primero comentando que en el mecanizado de piezas podremos encontrarnos con dos posibles situaciones: la de desbastado, que sería sacar mucho material, la mayor cantidad posible en poco tiempo, y el otro es el de acabado, que requiere ya una terminación más específica, donde hay que cuidar un grado de rugosidad, que por lo general en los procesos de fabricaciones industriales a mayor alta calidad se requiere trabajar con tolerancias y ajustes y valores de rugosidad muy específicos. Imaginemos el caso de hacer algún ensamble de piezas que tienen que encajar perfectamente con un cierto grado de fricción. Todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora del mecanizado. Tengamos en cuenta que en un desbastado la cuchilla tiene avances más rápidos y sacamos mucho material en poco tiempo, y en el caso del acabado tenemos que bajar esa velocidad, pero aumentar más la velocidad de corte es más rápida, ¿sí? Y el avance es más lento. Entonces el avance es mucho más lento, la velocidad más rápida y la profundidad de penetración de la herramienta en la pieza también es menor. De acuerdo a esto, el avance y la profundidad de corte las vamos a ir determinando de acuerdo al tipo de material que tenemos, y según una tabla que vamos a ver enseguida, determinamos a qué velocidad de corte se prefiere trabajar con la herramienta. Y en este sentido, en este texto nos explica que un desbastado al principio se puede ir manejando con mucho arranque material, una viruta gruesa, pero siempre dejando en la última pasada, antes de terminar, un movimiento en el cual la rugosidad, el valor obtenido de rugosidad sea menor que la profundidad de avance, profundidad de desbaste, y en el caso de acabado, profundidad de acabado. Siempre, aunque estemos en el desbaste, la última pasada va a ser de tipo acabado. De acuerdo a este criterio de cuidar cuál es el grado de rugosidad que se tiene, en esta propuesta de ejercicios se nos plantea este tipo de cuestiones. En este caso tenemos la de el avance para el desbaste. Aquí tenemos esa ecuación y aparece un término que se llama rugosidad media y además el radio de acuerdo de la herramienta. Por lo general todas las herramientas nunca tienen una punta exacta, siempre hay un redondeo en la punta, y eso también influye en la rugosidad del material. Bueno, el radio de rugosidad media, se mide en micrones, que sería milésimas de milímetro, 1,6 micrones de rugosidad media a determinar, y el radio de acuerdo viene especificado en el ejercicio: 0,5, 0,4, 0,3, cada uno va a ver en milímetros, ¿sí? Aplicando esta ecuación vamos a tener un número que es el avance para el desbaste en este caso, y según el avance para el desbaste, la propuesta es que por 5 vamos a tener cuál es la profundidad para el desbaste. Siempre son en el caso del acabado, sí, hay una explicación que tiene que ver con el ángulo de la punta y el ángulo de incidencia. Todo eso no es una ecuación directa. Acá en esta ecuación el avance para el acabado es igual a la ecuación que la anterior, pero ahora, una vez que tenemos ese número de avance de acabado, ahora la profundidad del acabado va a ser 10 veces por esa velocidad de avance. Bien, avante. Entonces, una vez tenido estos valores que son iniciales para el cálculo del mecanizado, nos toca analizar qué pasa con el diámetro medio.
Esta ecuación nos permite sacar más datos del problema y más adelante nos van a permitir calcular a qué velocidad vamos a colocar el torno para ser muy precisos. Bueno, el diámetro medio también varía en cuanto a si es un desbaste o un acabado, pero la ecuación es más o menos parecida. En este caso sería el diámetro final de la pieza más el diámetro inicial. Bien, el diámetro final para el caso del desbaste tiene que ver con el diámetro inicial, la profundidad de pasada para el desbaste. Así se obtiene el diámetro final más el diámetro inicial, que siempre para obtener el diámetro medio. En el caso del acabado, ahora es el diámetro inferior el que obtenemos y sería el diámetro final más 2 veces la profundidad para el avance. De esta manera, una vez que obtenemos el diámetro medio, podemos pasar. Eso nos presenta este cuadro que para el metal duro, las plaquitas, vamos a considerar que el filo de cada plaquita nos da una vida útil de 15 minutos. Parece poco, pero en el momento del contacto de la pieza es cuando se empieza a contar ese tiempo. Y por lo general el metal duro va bastante rápido la pieza. Pero igualmente, bueno, 15 minutos no es mucho. De todas maneras, en este ejercicio vamos a considerar que no vamos a reocupar ese filo. En la práctica sí es posible sacar el inserto y afilarlo de vuelta y volver a ocuparlo. Aquí vamos a considerar que vamos a ir ocupando filo a filo. Y en este sentido, cada ejercicio trae plaquitas de inserto que pueden tener triangularmente serían 3 lados, y si fuera un cuadrado serían 4. Bueno, entonces consideramos según el tipo de inserto la cantidad de tiempo. Si fuera triangular serían 45 minutos en total. Esto si fuera metal duro. En el caso del acero rápido, los HSS, cuando le colocamos aceite, a diferencia del metal duro que suele hacer con aceite, nos considera cada fila en unos 60 minutos. Pero tengamos en cuenta que aquí las velocidades son mucho menos, entonces también es casi equivalente en tiempo. En este cuadro es el principal para resolver el ejercicio, de acuerdo al material, si es metal duro o ir hacia la derecha, leyendo cuál es su velocidad de corte en metros por minuto, cuál es su avance, si es en el caso del desbaste, en milímetros por vuelta. En algunos casos, el material no vamos a encontrar que esté aquí en esta columna exactamente como está escrito, pero sí vamos a saber cuál es la tensión de estructura. Vamos a ingresar a la parte de aceros al carbono y comparamos nuestra tensión de ruptura, está entre 70 y 85, entonces ingresamos a la tabla y vamos a saber si estamos en desbaste de acabado, cuáles son nuestros parámetros necesarios. Eso lo anotamos y con esos datos podemos seguir adelante con el ejercicio. Básicamente con esa tabla hemos obtenido cuál es la velocidad de corte recomendada por el fabricante para el material. Bueno, esta velocidad de corte nos va a permitir con esta ecuación y el diámetro medio que está acá, ven, vamos a poder calcular cuál es la velocidad en RPM que va a tener el torno, o sea, los números de vuelta a la que tenemos que colocar la máquina para poder realizar nuestro mecanizado. Bien, acá están las unidades, un número ideal que no siempre va a coincidir con el valor real que el torno nos ofrece. Las velocidades de los tornos, si ustedes han visto cuando buscamos regular con la capa Norton, cuál es la velocidad, nos va dando un rango determinado. En el ejercicio está planteado ese rango: velocidad, costo de herramienta y costo de máquina. Bueno, una vez que tenemos esto, pasamos a ver la velocidad de desbaste en acabado. Las ecuaciones son similares, solo que ahora los valores son el avance en desbaste o el avance en acabado, y podemos obtenerlos según esta ecuación. A continuación, lo que tenemos que hacer es corregir. Antes que nada, antes de seguir con el ejercicio, hay que corregir la velocidad de corte real. Por eso van a ver en las consignas que se pide obtener valores ideales y después valores reales. Si hemos corregido las RPM reales que va a tener el torno con esa ecuación anterior, permítanme mostrarles, con esta ecuación anterior tenemos que volver a corregir despejando acá la velocidad de corte según la RPM real que va a tener el torno, y vamos a conocer cuál es la velocidad de corte real a la que va a trabajar la herramienta. Bien, una vez que estamos aquí podemos pasar entonces al tiempo total del proceso. Lo que tenemos en cuenta aquí es tiempo de preparación, tiempo de operación, tiempo de
imprevisto y tiempo de mecanizado. Bien, esto entonces, fíjense que el tiempo de preparación, el tiempo de mecanizado más el tiempo de imprevistos, el tiempo de preparación sería el tiempo mecanizado más 0,2 por tiempo de mecanizado. En definitiva, el tiempo de preparación es 1,2 por el tiempo de mecanizado. Todavía no hemos calculado el tiempo de mecanizado. Ese tiempo tiene que ver con el largo de la pieza que se va a mecanizar. Esa es L, y el valor de X sería el espacio que hay que darle para entrar de la herramienta a trabajar en la pieza, ¿no? Bueno, despejando el tiempo acá, tiempo de mecanizado, va a ser igual al espacio sobre la velocidad de avance. Con esto obtenemos el tiempo de mecanizado. Evidentemente este cálculo se hace para una sola pieza. Una vez que obtenemos para una sola pieza, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de piezas que se nos ha pedido. Por 100, por 500, que tenemos que calcular el tiempo de imprevistos. Entonces se va a incrementar un poco más, sería por 1,2, y ahí vamos a tener el tiempo total. Una vez que tenemos esto, pasamos al costo del proceso. Aquí el costo se nos plantea como el costo de uso de máquina. El costo de máquina está estimado por una hora de máquina. ¿Cuánto sale una hora de máquina? Bueno, de acuerdo al tiempo total de proceso podemos calcular cuánto nos va a costar mantener la máquina trabajando. Luego el costo de herramienta, esto hay que calcularlo en función de cuánta cantidad de insertos mecanizados necesitamos para este trabajo. Y después viene un tiempo de afilado, un costo de afilado, que se considera también sacar la herramienta, ir a trabajarla en el esmeril, volver a colocar. Es un costo más de operario que lleva también. El costo de máquina va a ser el tiempo de proceso por el precio de la máquina pura. Y luego el costo de herramienta va a ser el número de herramientas por el precio de la herramienta, ¿sí? Aquí cuando habla de cantidad de filos y el número de afilados, esto no lo vamos a considerar, simplemente el tiempo por herramienta, ¿sí? Lo obtenemos, si fuera una plaquita cuadrada, sería, por ejemplo, en un metal duro, 15 minutos por 4, tendríamos 60 minutos para una sola plaquita de trabajo. Eso solo por una plaquita. Bueno, el tiempo de mecanizado total, que van a ser varias horas, dividido 60 minutos o una hora, porque esta fuerza va a incidir directamente en la potencia de la máquina que tenemos que emplear. No todos los trabajos podemos hacer en cualquier máquina. Tenemos que considerar si el tamaño de la pieza que vamos a mecanizar requiere una fuerza de corte que implica una potencia. Hay que ver si la máquina se la puede para mecanizar. Si no, habrá que pensar en una nueva máquina. Tenemos este gráfico: fuerza de corte, fuerza de penetración, fuerza de avance. Entre las tres fuerzas se genera una fuerza resultante, pero la principal es la fuerza de corte, y esta está relacionada con el área de la viruta que está arrancando la pieza. El área se considera en función del avance. ¿Ven? Estos dos valores de avance y profundidad que ya hemos calculado nos permiten obtener la sección de viruta. Una vez que tenemos la sección, vamos a tener que calcular una constante de corte para obtener la fuerza total de corte. Bueno, esa constante o fuerza específica de corte, ¿sí?, surge de lo siguiente: viene de una tensión de ruptura del material que va a salir de la tabla, una unidad set, que de acuerdo a estas tablas, estos parámetros, según la sección de viruta y lo demás, va a ir cambiando esa relación. Pero vamos a simplificarla colocándole el valor 4. Una vez que obtenemos esto, venimos al cálculo de la potencia de corte. Con W indicamos la potencia útil de corte, y en algún momento en mecánica descubrimos que era igual a la fuerza por la velocidad, no a la potencia. Cuando la fuerza está en newton y la velocidad en metros por segundo, la potencia nos va en watts. Entonces aquí tenemos que colocar la velocidad de corte real que hemos tenido que corregir anteriormente en el ejercicio, la fuerza de corte que recientemente hemos calculado, y este producto nos va a dar, con la unidad conveniente, la potencia útil. Luego también el ejercicio nos propone un rendimiento mecánico de la máquina. El rendimiento mecánico, recuerden que viene en 50, 60, 80%. Bueno, ese 80, por ejemplo, equivale en esta ecuación a 0,8 abajo, dividiendo. Entonces la potencia útil dividido el rendimiento en términos de 0,8, 0,7, 0,6 nos va a dar la potencia total de la máquina. Ya